hoy me parecía interesante buscar otra faceta importante que para mí lo es respecto a los diálogos interreligiosos. Si uno piensa en Bergoglio, es uno de los precursores, y bueno, solo con mencionar fe, dignidad y oración, solidaridad, bueno, el conjunto de diálogo que Bergoglio tuvo con el rabino Abraham Sakorka, que bueno, aparte es un amigo, era un amigo de Bergoglio, que él traspola esa situación al Vaticano. Vaticano que ya venía un poco pensando, y en toda la historia del Vaticano estaba esa situación, pero bastante disperso a otras religiosidades. Juan Pablo II tuvo un acercamiento, hay unos escritos de Ratzinger, y después el libro de Ratzinger que habla un poco también del pensamiento interreligioso y de confluir en ideas, pero me parece que Argentina, allá por el año 2010, en adelante, un poco antes ya Bergoglio venía con esa impronta, se siembra una semilla que después culmina o germina ya con un Bergoglio siendo papa y teniendo muy presente la situación del viaje que hace a México. Yo lo comentaba hoy en la mañana, en donde hace una parada en Cuba, en el aeropuerto de Cuba, y bueno, Francisco se reúne con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, y firman una declaratoria conjunta. Está bueno decir esto porque en los dichos de Kirill, el día de ayer, en la carta que escribe Kirill, hace referencia a esto, habla sobre la importancia de Francisco respecto a su solidaridad y a mirar hacia los más pobres y hacia los más necesitados, pero también vincula, o dice que es un hombre vinculante, más o menos la traducción habla de que es un hombre que está vinculado a una importante etapa de las relaciones entre las iglesias ortodoxas rusas y la iglesia católica romana, lo indica, y hace referencia puntualmente a esto que acabo de contarles, que se realizó el viernes 12 de febrero, este encuentro del Papa con Kirill, donde se firma esta declaratoria, donde abre una puerta gigantesca para acercarse a una iglesia ortodoxa que estaba muy distante, con muchas diferencias actuales por aquel momento, pero muchas que tenían que ver con muchísimo tiempo atrás, y también el gesto con otras religiones. Me parece interesante abordar este tema, pero ir un poco más al gen de lo que fue la Argentina que gesta ese diálogo interreligioso, y yo le quiero agradecer la participación y recibirlo a Andrés Pietro Fasano, que es abogado, es director de Relaciones Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso, es profesor de la Universidad UBA. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buen día. Bien. A mí me parecía charlar con vos, me parecía importante la introducción que hice, porque muestra un poco lo que se genera en Argentina, o que Francisco lo genera junto al rabino, y tiene que ver un poco con ese ADN que tiene la Argentina. Así que hablamos de brechas políticas, pero de religiosidad no está esa brecha. Somos muy cordiales, y que no sucede en cualquier lugar del mundo esto. Totalmente. Realmente, bueno, por un lado, conmocionado, al igual que el mundo entero, por la noticia del Papa, que en lo personal, una tristeza porque perdimos un gran hombre, uno de los últimos humanistas de todos los tiempos, Francisco, con esa concepción tan humana, tan cálida, tan al servicio de los demás. Y por otro lado, con alegría de que haya llegado a la Pascua y que empezó su misión como Papa dando una bendición al pueblo, y la terminó en una Pascua cuyo mensaje de la Pascua es el renacer, el pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Así que por ese lado, alegría, y de que en sus 2 años de papado ha hecho algo extraordinario. Pero hablando sobre el punto que es fundamental y que lo hizo en su papado, fue el diálogo interreligioso. Sin duda alguna, Francisco fue de los papas pioneros en 2000 años de historia del papado en poder llevar ese encuentro ecuménico, interreligioso, y hacerlo algo tan propio. Y creo que sin duda alguna fue eso por su condición de porteño, por su condición de argentino, Sí. Que lo pudo lograr. Porque tenemos problemas en la Argentina de inflación, de pobreza, de corrupción, pero gracias a Dios no tenemos temas
que hoy el mundo sí vive, que son guerras religiosas. O en Europa se vive, o en Estados Unidos, o en otros países. Acá tal vez solo un argentino comprenda que con afecto le decimos al que viene, a los descendientes de Oriente, turco querido, o a los descendientes de Rusia o Polonia, ruso querido o tano querido. Eso es algo tan propio que uno lo dice con cariño, que cuando uno habla de un compañero, no, ruso querido, turquito querido, que es algo tan propio nuestro, que es un valor que nos identifica y está propio en nuestra cultura, que digo, es impresionante que un papa que salió de Flores, que salió de nuestras calles, que habló con nuestro idioma, sí, como por ejemplo esa famosa expresión hagan lío, que cuando la dijo en la jornada de juventud de los jóvenes en Río de Janeiro, nadie la comprendió, solo los argentinos, porque ¿cómo lo traducías al papa? Hagan lío. Si es una metáfora, es una expresión argentina que se refiere salgan, vayan a hacer lío, busquen cómo podemos resolver los temas, los desafíos de la humanidad. Yo sobre esta frase, yo decía, ayer lo comentaba con Pepi, yo justamente en ese periodo, yo estaba en Roma, y vi esa imagen, y vi un poco la traducción, lo que era hacer lío, ¿entendés? Como que tampoco el italiano entendió muy bien ese concepto en el momento. Totalmente, no lo entendió. Sí. Y así tuvo un montón de expresiones. Por ejemplo, cuando dice Dios me primerió, con términos futbolísticos, o Dios es el arquero que ataja todos los penales. O sea, realmente yo creo que vamos a dimensionar la grandeza del papado de Francisco con el largo de los tiempos. Yo en lo personal soy un defensor absoluto, y considero que Francisco fue el argentino más importante de todos los tiempos, sin duda alguna. Su voz no fue solo un faro para los cristianos, sino para no creyentes de millones de personas de todo el mundo. Francisco fue una voz que llevaba la representación de los que no tienen voces. Se ha metido con los cambios climáticos, con el medio ambiente, se ha metido con la cuestión de las migraciones, se ha metido con el diálogo interreligioso, ha viajado a países que ningún papa fue, ya sea Irak, África, estuvo en Oceanía, estuvo en lugares donde nadie ha llegado. Todo en busca de llevar esa cultura del encuentro que también es propia, que te representa a vos, a mí, a todos los argentinos, eso de poder encontrarnos, ese valor de amistad, te diría, que a veces uno va a Europa y dice, sí, tienen rutas espectaculares, no tienen inflación, los países nórdicos, por ejemplo, pero ese valor tan lindo que es el de la amistad, el de la familia, el de compartir un asado, Francisco nos representó a todos, fue el mejor embajador que tuvo la Argentina. Por eso digo, después de discutir, no vino al país o no, le digo, quédense tranquilos, que él llevó a Argentina al mundo, fue el mejor embajador de Argentina, porque su forma de ser tan argento, y lo digo así, tan argento, tan cálido, tan piola, veía un chico enfermo, saludaba, veía al nene, tomaba el mate, te abrazaba, te hacía sentir importante, como fue mi caso, que en todas las ocasiones que tuve la oportunidad de estar con él, me ha sentido importante, me ha dicho que le comparta qué opinión tenía yo sobre un tema. Sí. Entonces, para mí eso te habla de la grandeza de Francisco, un verdadero número uno. Aquí o en cualquier lugar del mundo, eso se llama grandeza. Que siendo papa... Uy, me parece que ahí nos hemos interrumpido con la conexión. A ver, Martín. Ahí está. Ahí volvimos a retomar, Andrés, porque se había interrumpido un segundito, pero ahí volvemos a tenerte. ¿Vos sabés que realmente lo de Francisco es una grandeza extraordinaria, y que el mundo perdió un gran humanista, pero en realidad las personas nunca se pierden cuando nuestro desafío es continuar con su legado, y que va a vivir por siempre en nuestros corazones. El legado de Francisco queda, y ojalá que el nuevo Papa pueda ser un Francisco II. Ayer en la homilía sí, García Cuerva decía, todos tenemos que ser un poquitito Francisco. Yo invito a todos a que seamos un poquito más Francisco, más sencillos, humildes, empáticos con la gente, y que no, y como decía Francisco, en una sociedad de descarte, no descartar a lo más necesitado, a los chicos, a nuestros viejos, buscar el encuentro. Viste que los argentinos somos bastante exitistas, o muchos, viste, que Maradona, que Messi, bueno, que Francisco,
Yo creo que el tiempo lo va a determinar, pero me parece que por allí no vivimos realmente, el argentino no vivió realmente en tiempo real la importancia de Francisco. Yo creo que eso se va a magnificar, ya se está magnificando. Totalmente. Yo siempre me dio pena que la política no lo pudo abrazar, comprender, y al igual que decías vos, que al igual que Maradona, que Messi, que grandes personalidades de la Argentina, tuvimos al más grande de todos los tiempos y por disputas políticas no lo pudieron abrazar como correspondía. Pero no obstante eso, la grandeza de Francisco va a quedar marcada como una huella imborrable en la historia de la humanidad. Vuelvo a decir, en criterio personal, no creo que haya un papa con esa calidez, con esa soltura que tenía Francisco de frenar a ver a los chicos, de ir a lavar los pies, las cárceles, como lo hizo hasta hace 48 horas. Hace 48 horas Francisco no dejó de ir a lavar los pies a los presos en Roma. Y ese es el ejemplo que hizo Jesús en la última cena, con el mensaje más lindo de ponerse al servicio de los demás. Al igual que Jesús en su última cena le lavó los pies a todos los discípulos, incluso aquel que lo traicionó, a Judas, Francisco lo hizo de la misma manera. Murió al servicio de los demás y es algo totalmente emocionante. Un verdadero número uno. Andrés, hay otra frase que me parece que también cobra una importancia, que es la frase cuando es elegido y que dice: me vinieron a buscar al fin del mundo. Parece que eso también tiene que ver y marcaba un antes y un después de un papado anterior de Ratzinger, un poco más conservador en ese punto. Totalmente, y aparte no solo conservador, distante, en tiempos donde se pierden fieles a la iglesia, donde vivimos un siglo XXI de tanta tecnología, de tantas redes, de inteligencia artificial, donde va cambiando todo. Yo creo que la iglesia vivió transformaciones extraordinarias que la hizo acercar. Francisco, con todos los temas que se pidió, desde la homosexualidad, que en esa famosa frase, ¿quién soy yo para juzgarlos?, a los divorciados, a las comunidades que eran minorías, las supo abrazar, supo ser comprensible de la misma manera que fue Jesús en el Evangelio. Por eso lo vamos a extrañar mucho a Francisco. Creo que en sus 12 años ha hecho un trabajo extraordinario. Imagínate que el primer viaje oficial se fue a Lampedusa, esa isla en Italia, que vivía el flagelo de todos los migrantes, de personas del continente africano que se escapaban de regímenes totalitarios, de pobreza. Y aparte cuando fue al muro de los lamentos, que oró de un lado y después fue al otro lado. Que ahí estuvo con el queridísimo amigo Rabino Skorka y Omar Abud, 3 religiones monoteístas abránicas que hace más de 2000 años están en disputas. Y lo más lindo de esa foto, que al margen de un abrazo histórico fraterno en 3 religiones, eran que 3 argentinos. Francisco, Omar Abud y Skorka. 3 argentinos que se abrazaron una vez en la historia del Muro del Lamento. No volvió a suceder y esperemos que suceda. Francisco buscaba siempre la paz, el encuentro. Impresionante. Ojalá que lo honremos en vida. En lo personal, para mí fue uno de los grandes privilegios haber vivido, ser contemporáneo a Francisco. Es uno de los grandes honores de mi vida. Así que bueno, ahora el desafío es honrarlo en vida, recordarlo por siempre y tratar de que viva un poquito en mí ese legado que nos dejó y en todos los argentinos. Estamos hablando aquí en la mañana de la radio con el director de Relaciones Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso, profesor de la UBA, el abogado Andrés Pietro. Andrés, antes de darle el lugarcito a Guille, que es mi compañero aquí en estudios, digamos, yo quiero ir hacia atrás y quiero ir a lo argentino, y a ese diálogo interreligioso que propone Bergoglio, que propone el rabino en sus comienzos allá a principios del 2010, que ya se plasmó y ya tiene ese ADN puesto en cada provincia, porque nosotros aquí en Santa Fe lo tenemos, se juntan, se mira la cuestión social, la cuestión económica, la pobreza. Me parece que sucede lo mismo en Córdoba y en otras provincias. Otras provincias ya tienen Instituto del Diálogo Interreligioso, que más que religioso es un instituto intercultural, porque uno no va a discutir sobre si Cristo es nuestro Dios Salvador, o si el Corán, o si era solo un predicador.
no discutimos religión. Sí. Buscamos los consensos, buscamos los encuentros. La metodología del diálogo interreligioso es buscar qué puntos tenemos a favor o en coincidencia para alejarnos de la diferencia y ver cómo podemos hacer una Argentina mejor, más justa, más equitativa, más hermanada. Es algo extraordinario. Y justamente a veces te dicen diálogo interreligioso, no se van a poner de acuerdo, que justamente no hablamos de los temas que no nos vamos a poner de acuerdo, porque si no sería imposible. Hablamos de qué tenemos en común, por ejemplo, los valores de solidaridad, de compasión, de misericordia, que coinciden en todas las religiones. Cuando uno busca esas coincidencias, todo es más fácil. ¿Qué tal, Andrés? Te habla Guille Bota. Vos sé que Hola, ¿cómo estás? Paso bastante tiempo en redes, ya sea para nuestro trabajo día a día y demás, y uno por ahí ve que quizá acompañando los vientos del mundo y globales, se ve cada vez más, al menos entre usuarios de redes sociales, ataques que van relacionados a la fe de cada uno, ya sea algún ataque antisemita, que por lo menos en ese sentido hay por lo menos, no sé si un crecimiento, pero mayores mensajes de ese estilo que no estábamos acostumbrados, al menos en nuestro país. Como vos decías, somos interculturales e interreligiosos de hace mucho tiempo, pero preguntarte si desde tu lugar ves que eso tiene alguna expresión de preocupación o son hechos aislados en redes sociales. No, yo creo que las cuestiones antisemitas o religiosas estuvieron siempre. Creo que ahora a través de las redes sociales, que son un arma de doble filo, porque por ejemplo Twitter, el anonimato es terrible, cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede opinar, de cierta manera, yo no digo se democratizó, porque democratizar es otra cosa, cualquiera puede putear, cualquiera puede hacer un insulto, cualquiera puede injuriar o lastimar a otra persona, es tremendo, y aparte casi todo en anonimato. Entonces a veces yo no le doy la importancia, creo que nos destruye un poquito eso, el estar todo el día en un estado de agresión. El ser humano no tiene que ser agresivo, tiene que ser compasivo. El ser humano tiene que ser menos inteligencia artificial y más bondadoso. El ser humano tiene que apelar más a eso que nos une, que es el instinto humano de poder sacar la mejor versión del otro. Todo lo demás es terrible cuando uno va en Twitter que cualquier tema pueden putear, insultar, decir cualquier cosa, no me gusta nada. Me queda una. A vos como cristiano, como católico, la gesta de Francisco como Papa, ¿te ayudó a desprejuiciarte de algo, a tener una mirada sobre algún tema? Preguntando para su propia comunidad, ¿no? Ha roto algunos mandatos, ha roto algunas cadenas, si se quiere. Francisco fue el ejemplo claro de coherencia. ¿Y por qué subrayo la palabra coherencia? Porque fue coherente su prédica y su forma de vida. Francisco decía que está al servicio de los demás y es el primero en ir a lavar los pies, en hacer carta a los más necesitados, en hacer su primer viaje oficial a Lampedusa. Estuvo cuando fue Filipinas, tuvo el tsunami, el tifón, que fue terrible, el tifón que mató miles de personas, estando ahí bajo la lluvia, abrazando todos el carácter de Papa. Francisco es un ejemplo extraordinario del acercamiento. Francisco, que nos deja en una fecha muy importante para los católicos, si lo vemos en la numerología, se habla del número de socio, si lo llevamos a lo terrenal, del cuervo, del 88-235, que tiene que ver con la edad y con la hora de la muerte, dada por el Vaticano. ¿Qué cosas, a tu entender, le faltaron a Francisco hacer y te gustaría que se continúe en esa línea? Hizo de todo. Creo que tendríamos que continuar con, para mí, algo que vuelvo a subrayar importantísimo, que un Papa haya sacado una encíclica como es Laudato Si, que es una encíclica extraordinaria y la súper recomiendo porque es cortita, que habla del cuidado de nuestra casa en común, del cuidado del medio ambiente, me parece algo espectacular. Yo creo que Francisco hizo todo lo que pudo, su agenda era extraordinaria y hasta el último día murió trabajando, murió al servicio de los demás. Ojalá que continúe esa línea, esa línea de ir al encuentro de los más necesitados. De la misma manera que Jesús a lo largo de los 4 evangelios vemos
que estaba Jesús siempre con los más necesitados, con los que lo necesitaban. Creo que la iglesia es un poco eso. Ojalá que siga así. Muchos dicen que la iglesia siempre va unos 20 años atrasada respecto a lo que va la sociedad, y me parece que Francisco puso en blanco, sacó los negros y puso en blanco muchos temas que en la iglesia eran tabú. Empezando la cuestión, puertas adentro, de la cuestión económica del Vaticano, y metiéndose y peleándose con los grandes que tenían que ver con la economía del Vaticano. Y por otro lado, bueno, hemos enumerado aquí temas que tienen que ver con el divorcio, con la comunidad LGTB, con la cuestión interreligiosa, y vos hablabas de la ecología. Me parece que es un papa, o ha dejado un legado de un avance muy grande en estos años para la Iglesia Católica. Totalmente. Cuando vos decías que la iglesia va atrasada, yo creo que Francisco hizo un avance. Está ese documental que salió en Disney hace 2 años de Francisco con los chicos, sí. Que es espectacular, impensado, un papa hablando con un chico de la comunidad LGTB o lo que fuera, con esa naturalidad, con ese cariño, con esa comprensión, impensable. Entonces, ojalá que el nuevo sucesor de Pedro, el continuador de Francisco, pueda continuar con esa línea de Francisco tan humana, tan de ir al encuentro, en un mundo donde hay guerras, donde hay desencuentros, donde hay pobreza, donde hay desigualdades, un mundo la verdad terrible, que haya una voz como la de Francisco, que el que venga la continúe. Francisco siempre trataba de unir, de llevar esa terrenalidad de amor. Ojalá que así sea, esperemos eso, y que Dios le conceda al nuevo Papa esa calidez, esa sencillez, esa humildad que tenía Francisco. Pero y no me quiero olvidar de otro que no es menor, llevar al Vaticano las redes, meter al Vaticano en cualquier teléfono, eso fue otra de las grandes improntas que se ha gestado. Eso muy poco lo hablan. Yo te quiero agradecer, Andrés, este rato, porque estamos buscando charlar y ver distintas aristas, más allá de toda la información y la vorágine de estos momentos que estamos viviendo, y que estamos aturdidos un poco de las imágenes, y todos esperando el sepelio y el dolor que cada uno lleva. Porque estoy más allá, viajando para Roma en estas horas, así que... Bien. Bueno, por ahí te tendremos un poco en contacto, y abusaré de tu gentileza. A disposición, los felicito por el programa, y es bueno poder ser voz para transmitir un hecho histórico, que es la muerte de Francisco y el legado que ha dejado para todos los argentinos y el mundo entero. Entonces, con orgullo, todos los argentinos tenemos que estar contentos y felices de que un papa ahí, con mate, un papa matero, fue nuestro y dejó una huella extraordinaria. Fuimos campeones del mundo no solo con el fútbol, sino con este papa. Entonces tenemos que estar orgullosos, contentos, y poder vivir y disfrutar esa alegría de que alguien nuestro estuvo en lo más alto del liderazgo mundial. Acá me pasan un mensaje de una oyente, me dice que digas cuál es tu recuerdo más cercano con Francisco. Más personal. El año pasado le pude regalar un solideo a Francisco, que es el gorrito que usan, sí. Y le llevé uno de Argentina, me agarró el suyo, se lo bendijo y me lo dio. Lo tengo guardado en mi casa como una reliquia ahora papal. Pero, por ejemplo, el día que fuimos hace 2 años con León Gieco, salió todos los medios, que cantó Solo le pido a Dios, Francisco tuvo la grandeza, había personas muy importantes, ministros de la corte, jueces, empresarios de mucho renombre, y sin embargo me mantuvo sentado al lado de Lorenzetti, al lado de él, porque había organizado el encuentro. Eso es una grandeza extraordinaria. Así que nada, eso lo de León Gieco con el Papa para mí fue un regalo único. Cantar Solo le pido a Dios ahí, está en YouTube, pone Solo le pido a Dios, y estoy sentado al lado, fue increíble. Bueno, ahí tenés los links de la nota que hicimos ayer con el padre Pepi, que seguramente te va a gustar, y va a mostrarte otra faceta que por ahí, no sé si conocías de Bergoglio, pero me parece totalmente interesante.
Te dejo un abrazo grande, muchas gracias en serio. Abrazo, bendiciones. Hasta luego. Bueno, hablábamos aquí pasó aquí en la mañana Andrés Pietro Fasano, abogado, director de Relaciones Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso, es profesor de la UBA, está ya casi viajando a Italia para las exequias del Papa Francisco.